Bien, en el literal E del ejercicio número 3, me dan el vector A, que es el vector 1 menos 1, y el vector B, que es el vector menos 1 y 1. ¿Sí? Así. Y me piden para estos par de vectores, ahí piden entre otras cosas, por ejemplo, la magnitud de A menos B. ¿Ya? También pide la magnitud de A, la magnitud de B y la magnitud de A más B. Pero voy a hacer solamente la de A menos B. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que encontrar primero? A menos B. ¿Cómo es A menos B? Ubicamos el vector A, que es 1 menos 1, menos el vector B, que es menos 1 y 1. Y lo que hacemos, pues, es realizar la resta componente con componente. 1 menos menos 1 para la componente en X, y para la componente en Y, menos 1 menos el 1. Menos 1 menos 1. Este menos 1 es por la componente en Y de aquí, el menos de aquí es por este menos, y el 1 pues va y el 1 solo. Acá en cambio era 1 menos la componente en X menos 1, por eso va así. Entonces nos queda menos por menos más, 1 más 1, 2, menos 1 menos 1, menos 2. Eso es el vector A menos B. Pero como me pide la norma de este vector, como me pide la norma de A menos B, entonces, ¿qué tengo que hacer? Raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Cuánto nos queda eso? 2 al cuadrado 4, menos 2 al cuadrado 4, 4 más 4, 8. Raíz de 8, ¿no? Que ustedes saben que eso ya por expresiones pues nos queda 2 raíz de 2, ¿ya? Y esa sería la magnitud de A menos B. No, lo mismo que está ahí tienen que hacer en los otros literales con los par de vectores que están ahí, y también pues aparte calcular, así como está la magnitud de A menos B, la magnitud de A más B, la magnitud de A de todos los vectores y la magnitud de B de todos los vectores, ¿sí? Bien, eso es lo que corresponde al ejercicio número 3. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de hacer? ¿Levanta la mano? ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos entonces. Realmente lo que yo quería en esta clase era explicar más o menos lo que tienen que hacer en su actividad de la semana, ¿no? En el número 4, como ustedes pueden ver aquí, dice que verifiquen que se cumpla estas desigualdades. Entonces, asimismo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, me dan este par de vectores, y calculo la norma de A más B y también la norma de A y la norma de B. Hago la suma, veo aquí y veo que se cumpla esa desigualdad, ¿sí? Veo que se cumpla esa desigualdad. Ya, así mismo, aquí ¿cuántas hay? 5. ¿Y cuántas están? 3. Ya, van a ser para el número 4, solamente el C, el D y el E, ¿ya? Para el número 4 solamente van a ser el C, el D y el E. Por ejemplo, voy a borrar esto de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, en el literal A, voy a hacer la comprobación. Voy a hacer la comprobación de... Voy a hacer, por ejemplo, la comprobación de aquí. La comprobación de que la norma de A menos la norma de B es menor o igual a la norma de A menos B. ¿Para qué vectores? Para los vectores del literal A, que son el vector A, 4 menos 4, y del vector B, que es 1, 1. ¿Así?
Ya. Entonces vamos a hacer esa comprobación. ¿Cómo realizan la comprobación? Ahí. Entonces, para realizar la comprobación tengo que encontrar cada uno de estos resultados, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí la norma de A. Entonces la norma de A será raíz cuadrada de 4 al cuadrado 16 más menos 4 al cuadrado 16. Eso queda pues 4 raíz de 2. Y la norma de B es 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1. Y esto nos queda raíz de 2. No, entonces quiere decir que aquí en el lado izquierdo tengo que hacer A menos B. 4 raíz de 2 menos raíz de 2. Eso es 4 menos 1, 3 raíz de 2. Bien, ya tengo la parte izquierda, 3 raíz de 2. Ahora vamos a hacer la parte derecha. A menos B. Entonces para eso tengo que encontrar primero A menos B. Entonces A menos B lo voy a hacer aquí. A menos B. Entonces para A menos B, resto, ¿no? 4 menos 1, 3, menos 4 menos 1, menos 5. Y aquí vamos a poner entonces la magnitud de A menos B va a ser igual a 3 al cuadrado, 9, más raíz de 5, perdón, menos 5 al cuadrado, 25. Quiere decir que aquí nos queda raíz de 34. Así. Entonces, ¿cómo verifico la desigualdad? 3 raíz de 2 nos quedó en el lado izquierdo. 3 raíz de 2 debe ser menor o igual a ¿quién? A raíz de 34. No, si usan sus calculadoras, pues 3 raíz de 2 3 raíz de 2 es 4.24, ¿sí? Aproximadamente. Y acá nos queda raíz de 34, 5.83. Y si se cumple, ¿no? 4.24 es menor que 5.83. Eso de ahí es la comprobación de lo de aquí. No sé si pueden ver aquí de la segunda, ¿no? De la propiedad segunda para los vectores A y B. De igual manera, ustedes tienen que hacer para la primera, o sea, tienen que hacer estas tres para el par de vectores que están ahí, ¿no? Ya les indiqué que solamente van a ser de la C, la D y la E, o sea, los tres últimos. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, preguntas. O sea, ustedes deben verificar esta desigualdad. O sea, esto aquí está bien. Eso es lo que tienen que verificar. ¿Preguntas? Josué Morillo. Profe, usted va a mandar la grabación de la clase. Sí, ya está la del día lunes, sí está ya en el Classroom. Ok, muchas gracias. Ya, ahí estamos, ¿no? Bien. Y para terminar, vamos con el 5. Vamos con el 5, ¿sí? En el 5, ¿qué dice? Me dan 3 vértices y me piden el perímetro de cada triángulo. Y aquí hay un error, dice, e indica qué tipo de triángulo es rectángulo. Ah, bueno, aquí ya lo entendí. Lo que dice es que cuál de esos es un triángulo rectángulo y también me piden calcular el área de la región triangular. ¿Ya? Entonces vamos a escoger uno de esos y así usted ya no hace y realiza todos los demás. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, aquí hay algo que realmente quería hacer una aclaración. Quería hacer una aclaración. Por ejemplo, voy a hacer el literal B. Voy a hacer el literal B. En el literal B tenemos así, miren. Incluso hasta en el libro está un poco, no sé si no se han expresado bien. O sea, sí está como bien, pero puede causar confusión a los estudiantes. Ya, miren.
los vectores, voy a hacer el B, no, el vector A dice que es 2, 1. El vector B dice que es menos 2, 4. Y el vector C dice que es 0, 5. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que tener claro algo muy importante, que parece trivial, pero en realidad no es tan así, o sea, tan a la ligera como dice ahí. Verán, ya voy a hacer el cálculo de lo que me piden, ¿no? Que es el área del triángulo. Pero usted tiene que tener claro que estos que están aquí son vectores, ¿no? Así como están escritos, son vectores. O sea que, por ejemplo, si a mí me dice grafique el vector de aquí, ¿no? Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, bueno, medio cuadrito. Voy a hacer para una unidad. Lo mismo acá. Medio cuadrito, 5 por acá. Ahí. Bueno, más o menos así sería mi plano cartesiano. Ya, aquí, por ejemplo, el vector A dice que es el vector 2, 1. Entonces, aquí está el 2, aquí está el 1. Entonces, quiere decir que mi vector debería ser así. Esto es el vector A. Esto es el vector A. Si yo digo, por ejemplo, menos 2, 4, debería ser por aquí. Ya, esto de aquí es el vector B. Este es el vector B. ¿Sí? Y el vector C dice que es 0, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un poquito más acá. Ah, perdón. 0, 5 es hacia acá. 0, 5 aquí. O sea, acá, hacia arriba, voy a tener el vector C. ¿Sí? Si usted se da cuenta, así como me están escribiendo, son vectores. Pero lo que me dice el libro es que tengo que considerar estos, o sea, realmente lo que me quiere considerar son los puntos. No, aquí, por ejemplo, si yo considero este punto como final, el de aquí como final y el de aquí como final, ahí tengo mi triángulo, ¿sí? Aquí tengo mi triángulo, así. Este es uno, este es el otro, así, y este es el otro. ¿Sí? Repito, los que están en rojo son los vectores que están aquí. El triángulo que me pide analizar son esos que están ahí. ¿Ya? Y ahí, para eso, si ustedes se dan cuenta, yo podría realizar una operación entre el vector de aquí y el vector de acá para encontrar este vector. Por ejemplo, si aquí yo tengo B y acá C, entonces este vector, por ejemplo, si yo lo considero así hacia acá, este vector es el vector B menos C. Va a dirigir así, en esa dirección. Si yo tengo aquí, por ejemplo, A, y acá tengo C, y quiero un vector, por ejemplo, hacia acá, no, como de C viene A, este es el vector A menos C. ¿Sí ven? Y el de aquí, por ejemplo, yo podría decir, bueno, si aquí tengo el vector B y aquí tengo el vector A, no, si yo hago un vector, por ejemplo, dirigido en esta dirección, entonces este vector debería ser B menos A. Y miren, esos tres vectores forman un triángulo que parece rectángulo, pero todavía no lo puedo asegurar. No tengo que calcular qué ángulo hay aquí. Entonces, uno podría decir, ya ubico estos puntos en el plano y grafico los vectores. Sí, podría ser. Sí, pero también quiero que vean que ese triángulo se forma como la operación. O sea, los lados de este triángulo se forman con la operación de los vectores que están definidos ahí. ¿Sí? Entonces ahí tengo B menos C, A menos C y B menos A. Si a mí me piden el perímetro
de este triángulo, ¿qué debería ser, por ejemplo, a ver, Ashley Yepes? Ashley Yepes. Ashley. Ahí, por favor. Sí, diga, profesor. Ya, muy bien. ¿Está claro de dónde salieron estos lados del triángulo? Sí. Ya, son las operaciones entre los vectores, ok. Ahora, ¿cómo calcularía el perímetro de este triángulo? Sumando los vectores. Pero si yo sumo los vectores, en realidad lo que debería sumar es ¿qué cosa? O sea, no debería decir sumando los vectores, sino sumar ¿qué cosa? Las... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Las... Componentes. Las magnitudes. Las magnitudes de los vectores. No, la magnitud del vector AC es la medida de este lado del triángulo. La magnitud del vector BC es la medida de ese lado del triángulo. La magnitud del vector B menos A es la medida de ese lado del triángulo. Entonces, si yo sumo esas tres magnitudes, entonces voy a tener el perímetro. ¿Estamos claros? Ok. Repito, ya tengo los vectores, ¿no? Y aquí tengo, a partir de estos vectores que me dan aquí, hago las diferencias y ya tengo ahí los vectores que definen mi triángulo y las magnitudes pues son las longitudes de los lados, ¿ya? Entonces el perímetro es la suma de esas magnitudes, ¿ya? Pero también en el ejercicio nos pide indicar qué tipo de triángulo es rectángulo y también el área de la región triangular. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si este triángulo es rectángulo. Entonces, para eso tengo que calcular qué cosa, el ángulo entre los vectores B menos C y A menos C. Vamos a encontrar los vectores B menos C, no, para B menos C hago menos 2 menos 0, menos 2, 4 menos 5, menos 1, ahí está el vector B menos C, y el vector A menos C será, el vector A menos C será A menos C, 2 menos 0, 2, y 1 menos 5 menos 4, no, 1 menos 5 menos 4. Ahí está el vector B menos C y A menos C. ¿Cómo calculaba el ángulo entre los vectores? Recordemos la formulita, ¿no? El coseno o el ángulo entre los vectores, coseno a la menos 1 ¿de quién? De el producto punto de los vectores sobre la magnitud de cada uno de los vectores. ¿Sí? Esta era la formulita. Entonces, como mis vectores son B menos C y A menos C, entonces necesito el producto punto y la magnitud. Se supone que la magnitud ya la calculan previamente para el perímetro. Entonces ya lo vamos a tener aquí. Vamos a encontrar primero la magnitud. Magnitud de B menos C será igual a raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado 4 más menos 1 al cuadrado 1. Quiere decir que la magnitud es raíz de 5. Y por acá el vector o la magnitud de A menos C será 2 al cuadrado 4 más menos 4 al cuadrado 16. Quiere decir que es raíz de 20. Y raíz de 20 pues es 2 raíz de 5. ¿Sí? Ahí están las magnitudes. Y ahora para el producto punto, nos vamos a hacer el producto punto. B menos C, producto punto con A menos C, es igual a, multiplico las componentes, menos 2 por 2, menos 4, menos 1 por menos 4, más 4, menos 4 más 4, 0. Ah, entonces como el producto punto me quedó 0, entonces efectivamente aquí hay 90 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo, ¿a qué va a ser igual? A coseno a la menos 1 ¿de quién?
de 0 sobre 2 raíz de 5 por raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5, por 2, 10. 0 sobre 10 es 0 y coseno a la menos 1 de 0 es 90 grados. Quiere decir que efectivamente aquí hay 90 grados y efectivamente esto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. Voy a borrar un ratito esto, me quedo solamente con estos resultados. Voy a borrar un ratito lo de aquí. ¿No? Y como es un triángulo rectángulo, esta de aquí podría considerarla como base y esta como altura, o viceversa, este como base y esta como altura. ¿No? Ustedes saben que el área del triángulo aquí es igual a la base por la altura sobre 2. ¿Cuánto mide la base? B menos C, la magnitud. Eso es raíz de 5. Entonces, raíz de 5. Por la altura, que nos quedó ¿cuánto? 2 raíz de 5. Sobre 2. 2 se simplifica con 2 y raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Vamos a ponerle 5 unidades cuadradas porque no me dice qué es, ¿no? Y esa es el área del triángulo. Ese es el área del triángulo porque es rectángulo, ¿sí? Noten que hice con estos lados, porque aquí parece que hay los 90, ¿no? Hice la comprobación y efectivamente me quedó 90. Entonces puedo usar esa fórmula. Pero ¿qué pasa si no es un triángulo rectángulo? Entonces tienen que usar otra formulita, ¿ya? ¿Cuál es esa fórmula? El área del triángulo, ¿sí? Vamos a poner aquí como un medio de A por B por el seno del ángulo, ¿no? Aquí voy a hacer la figura. Por ejemplo, si esto es A, esto es B, no, en la acá puede ser C, no importa. Y el ángulo tengo aquí. Si usted conoce dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, entonces aplico esta formulita. Ya, si por ejemplo aquí yo hice esta operación y aquí no me quedó los 90, pero sí conozco, por ejemplo, esta magnitud y esta magnitud, o podría encontrar el ángulo aquí, y como ya tengo esta magnitud y esta magnitud, entonces aplico, ¿no? Aquí sería una magnitud, la otra magnitud y el seno del ángulo, ¿no? Comprendido entre ellos. Claro que debo primero hacer ¿qué cosa? Este procedimiento para encontrar el ángulo. Si les queda 90, entonces aplico base por altura, como lo hicimos en el ejercicio. Si no, tendrían que aplicar una formulita así como es. ¿Ya? Y este es el literal A, ¿sí? O sea que el A ya no lo hacen, solamente hacen el B, el C y el D. Preguntas. Levantar la mano. Preguntas. Josué Murillo. Mande. ¿Usted levanta la mano? Ah, perdón, eso levanté antes, se me olvidó bajar. Perdón. Ya, okay. Ya, les decía, bueno, ya me queda, bueno, ya estoy en el tiempo, ¿ya? Entonces, les repito, así como encontré estas magnitudes, también debería encontrar B menos A, sumo, y ya tengo el perímetro, ¿no? En el caso de que ustedes vean, aquí podría ser un triángulo rectángulo, entonces ustedes calculan, verifican, sí, verifican y aplican esta fórmula. Si no, tienen que hacer algo similar a esto. ¿Cómo sería, por ejemplo? Voy a borrar esto aquí. Supongamos que aquí me queda un ángulo de, llamémosle teta. Ya, yo calculé el ángulo entre este vector de aquí y este vector de aquí, entre el vector de aquí y el vector de acá. Yo calculé el ángulo entre ellos con la formulita de aquí. Entonces, si yo ya tengo este ángulo y tengo estas magnitudes, ¿no? Entonces, esto de aquí es como tener, qué sé yo, mi A, y esto de aquí es como tener el B. Entonces, yo diría aquí, para esto, ¿no? Que el área del triángulo es un medio, ¿de quién? Del A, que es la magnitud de A menos C,
por la magnitud de B menos A, y eso por el seno del ángulo que está aquí. Hacen la multiplicación y ahí les queda en el área del triángulo. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces ya saben qué tienen que hacer para esta semana. Me parece que ya puse en el Classroom, si no, ya subo el video de esta clase y también la asignación para que puedan subir ahí su material, ¿sí? Tienen los micrófonos activos para que puedan hacer preguntas o despedirse. Ah, no, me olvidaba, esperen, me olvidaba. Ya tienen activo el chat, por favor pongan presente para registrar la asistencia. Ya está activo el chat, pongan presente para registrar la asistencia. Ahí sí, mientras escriben la asistencia, pues se pueden ir despidiendo. Ahí están todos, ¿ya? Bueno, muy bien chicos, nos vemos la siguiente clase. Sí, la próxima semana. Por favor, no se olviden de subir su material a tiempo. Con estas actividades de esta semana 10 en adelante, pues ya vamos a ser un poquito más estrictos, ¿no? Entonces trate de cumplir a tiempo. Sí, pasen bonito. Nos vemos.